Es tremendo saber que estamos en tiempos proféticos, claramente, y nadie lo puede negar. ¿Verdad que sí? Nadie puede negar que nosotros estamos en tiempos proféticos. La pregunta del millón es: ¿será que somos la última generación? Quiero hablarle de eso. ¿Será que nosotros somos la última generación o será que estamos en la última generación que el Señor mencionó? Eso es tremendo, porque quiero que lo estudiemos y no caigamos en el ridículo. También tengo que decir esto, porque es muy delicado realmente hablar de este tema, porque podemos caer en herejía. Pero es muy importante que lo veamos, porque en el mundo hoy se habla de esto, ¿verdad? En muchos lugares y en todos lados, pero hay que tomarlo con pinzas, pero también hay que estar alertas. Hay que estar alertas por lo que estamos viviendo. Y yo le voy a dejar eso a usted para que usted después lo rumee, lo estudie, lo mire y se ponga a tono con el Señor. En Mateo capítulo 24 dice el versículo 34 de esta manera. Escúchelo. Dice: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es decir, todo el capítulo 24 usted tiene que irlo a leer, porque ahí está rezado lo que tenía que vivir esta generación. Esta generación que el Señor está mencionando acá. Si usted nota, esto es tremendo, porque al transcurrir el tiempo, esta profecía de Jesús quedó en misterio. Quedó ahí en misterio. Los apóstoles quedaron medio atravesados. ¿Por qué le digo esto? Porque al transcurrir el tiempo, los apóstoles entendieron que Jesús se refería a un hecho en clave, que iba a ser un hecho en clave. Después lo entendieron ellos, porque ellos querían saber si era para su generación o no. En clave digo porque al no cumplirse en el tiempo de los apóstoles, se refería a otra generación. Se refería a otra generación que iba a vivir lo que el Señor había hablado en el capítulo 24 de Mateo, que ya le voy a citar algunos versículos. Otra generación que sería testigo de lo que les estaba profetizando el Señor. Quiere decir que esta generación que le está mencionando allí iba a ser testigo de terremotos, iba a ser testigo de tsunamis, iba a ser testigo de terrorismo, iba a ser testigo de trombas marinas, iba a ser testigo de erupciones volcánicas bastantes. O sea, esta generación de la cual estaba diciendo el Señor que era la última, iba a ser testigo de todo eso. El punto es que nadie puede decir cuánto tiempo nos queda, pero que va a ser de repente, sí. Porque ya va a ver usted, cada vez que vayamos entrando al tema, se va a dar cuenta usted lo tremendo en qué punto estamos de la historia. Claro, muchos están dormidos, a muchos no les importa, muchos no registran. Ahora, ¿cuál es esa generación? ¿Por qué? Porque ya pasaron muchas generaciones, hermano, desde que el Señor dijo cuál iba a ser la última generación. Ya pasaron muchas generaciones. Lo tremendo que yo miraba y estudiaba, y estoy tocado hace toda esta semana porque llegara este día. Lo tremendo es que por el Espíritu Santo es la única manera que podemos interpretar o discernir lo que dice la palabra correctamente. No hay otra forma. Si usted y yo no tenemos una comunión con el Espíritu Santo y con su palabra, no vamos a poder detectar los tiempos en los cuales estamos viviendo. También, para identificar esa generación, debemos de conocer los tiempos que vivimos para interpretar lo que Jesús dijo correctamente. Porque esto es muy fundamental.
Aquellos que estudiamos bastante la Biblia, estamos, hermano, en un umbral muy hermoso de la revelación de la palabra. Porque a mí, por ejemplo, a mí se me hincha el pecho sabiendo de que tarde o temprano la iglesia va a volar. Porque las condiciones para la iglesia ya están. Solo que Dios en su misericordia, a veces para el reloj y a veces lo deja, pero en el tiempo lo deja avanzar. Bueno, antes de entrar en detalles definitivos, en detalles tremendos, quiero que definamos qué es una generación, porque necesitamos saber qué es una generación para poder estar en lo correcto. Una generación viene de la palabra genea y del hebreo dor, que significa las líneas de descendencia de un antepasado. También una generación se refiere a un círculo o ciclo de vida. Un ciclo de vida que tiene que termina. Es decir, desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de esta persona se toma una generación. Entonces, al comprender el significado de generación, podemos darnos cuenta que hay un ciclo de personas que encierra esa generación. Personas que tendrán que ser testigos de los acontecimientos descritos, en este caso, de lo que profetizó el Señor en Mateo 24. Cuando Él dijo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, es lo que Él había dicho desde el capítulo 1 hasta que llegó a ese versículo. Y eso es lo más tremendo cuando uno lo mira. Algo importante antes de ir a los detalles. La Biblia es una parábola para el mundo. Es decir, el mundo no puede entenderla, aunque sea muy inteligente, aunque tenga la sabiduría más alta o el grado más alto en la universidad, o sea el científico más extraordinario que haya existido, como Einstein, por ejemplo, era uno de los científicos más extraordinarios, pero no creía en Dios. Fíjese, vino a creer antes de morir nada más, porque antes de morir dijo estas palabras: de verdad tuvo que ver un Dios que hizo los cielos y la tierra y el universo. Pero ya se fue para el otro lado. Aparte era un judío tremendo también, era descendencia judía. Pero lo que le quiero decir es que la Biblia es una parábola para el mundo. Por eso el Señor le hablaba así, pero a sus discípulos se las explicaba. Y hoy el Espíritu Santo tiene esa tarea de explicarle a aquellos que están sumergidos en la palabra, porque la palabra profética es más segura, dice, que cualquier otra cosa. Quiere decir, la Biblia es más segura que cualquier otra cosa. Y por esa razón es que la estudiamos. Pero ¿por qué le digo esto? Porque Mateo 24 no podemos tomarlo de una manera cronológica. Es decir, hay acontecimientos que se van a dar después y fueron dichos primero. Porque en ese capítulo 24 de Mateo están los 4 sellos, está todo lo que concierne a la historia que el hombre va a vivir en esta tierra. Es decir, ahí habla del arrebatamiento, habla de la tribulación, habla de la gran tribulación, habla de las señales proféticas, habla de todo lo que va a encerrar el último tiempo. Entonces, cuando el Señor hablaba, como hablaba en parábola, es decir, quienes lo iban a entender son aquellos que están sumergidos en el Espíritu Santo. Es como el Apocalipsis, por ejemplo. Hay muchas cosas que no están cronológicas y otras sí están cronológicas. Es decir, llevan un orden para que se cumplan. ¿Me entiende? Entonces, cuando, por ejemplo, para entender, cuando el Señor hablaba de venida, hay que entender qué palabras estaba usando ahí. Porque hay palabras en griego que quieren decir venida a escondidas, venida abiertamente, venida generalmente
como cuando el Señor va a venir en su segunda venida, ¿verdad? Es una palabra que se usa allí para que todo el mundo lo vea. Y hay otra venida que es a escondidas, parusía, presencia, manifestación. Y otra episinagoge. Y otra, hermano, epifanía. Son palabras que lógicamente no vale la pena explicárselas ahorita porque no nos interesa tanto el griego, pero sí son importantes para que nosotros podamos poder deducir a qué se está refiriendo cuando el Señor está diciendo venida. Ya lo voy a explicar un poquito más allá. Pero si usted nota, esto es tremendo cuando uno lo mira así. Entonces es importante que entendamos eso. ¿Por qué le digo esto? Porque en Mateo podemos tomarlo de esa manera. Ahora, Jesús sabía que sus discípulos no verían el cumplimiento en ellos como última generación. Él sabía que sus discípulos no lo verían porque el tiempo pasaba. Entonces no era esa generación que iba a ver realmente los acontecimientos que él estaba mencionando ahí. Note usted, en Hechos el Señor lo confirma cuando dice de esta manera, Hechos 1:7, dice así: y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Oyó? A vosotros no os toca saber los tiempos. Quiere decir, para ustedes no. Es como cuando el Señor le habla a Daniel y le dice: Daniel, sella el libro, ciérralo, porque esto no es para ti. Esto es para tiempos venideros. Entonces Daniel viene y cierra el libro. No entendía, pero sí estaba profetizando lo que iba a suceder en el futuro. Pero note, entonces lo que le estaba profetizando el Señor a los discípulos, ¿verdad? En Mateo 24, eran acontecimientos que iban a darse en el futuro, pero de una forma progresiva. Quiero que sepa usted de que, mire qué importante es esto, desde el año 70 para acá, eso es noticia de los sismólogos científicos, se ha multiplicado en gran manera, nunca ha sucedido, los terremotos, por ejemplo. Nadie, hermano, se ha dado cuenta, que en algún momento vamos a tocarlo también, de los volcanes. Las erupciones de los volcanes también se multiplicó. Acaba de erupcionar un volcán en estos días. Y los volcanes, habla la Biblia que los volcanes son señales proféticas que están diciendo, los volcanes anuncian de que Cristo viene. Los volcanes es una señal profética, pero tremenda, porque los volcanes dice, y los montes dice, humearán. Un monte no es un volcán, pero como el monte de Santa Elena, ¿se acuerda? Era un monte y se volvió en volcán. Bueno, todo ese tipo de señales están escritas en la Biblia. Claro, el hombre no las puede mirar, pero aquellos que estamos conectados con la palabra nos damos cuenta que es tremendo lo que está sucediendo. Ahora, otra pregunta: ¿cómo calcular una generación? O ¿cómo medir una generación, pero en términos bíblicos? ¿Cómo se mide una generación en términos bíblicos? Eso es muy importante que lo sepa todo el mundo y que lo sepa usted y yo como cristianos. Es muy fundamental. Y a mí me impactó porque antes, por ejemplo, se creía que una generación era 40 años. ¿Por qué 40 años estuvo Israel en el desierto? ¿Verdad? Entonces se constituía que eran 40 años y por eso muchos equivocadamente, por eso no es bueno poner fechas, muchos equivocadamente pensaron que el Señor venía en el año 1988 y se escribió hasta un libro, 88 razones por las que el Señor venía, y fracasó, porque el poner fechas hace fracasar al hombre, pero no significa que hay fechas, que solamente Dios las tiene en su sola potestad. Entonces,
en términos bíblicos, ¿cómo podemos medir una generación? Veamos, para aquellos que les gusta estudiar la Biblia. En el Salmo 90 dice así, 90:10. Los días de nuestra vida llegan, escuche, a 70 años y en caso mayor vigor a 80 años. Oye, 2 fechas. Note, la vida llega a 70 a 80 años. El que pasa de los 80, como Romito, como otros que han pasado, hasta tenemos un hermano acá, el abuelo vamos a ver, el abuelo de los hermanos Calizaya, tiene como 100 años. ¿Cómo se llama el abuelo? Estuvimos hablando un día de esto. Alfonso. Hermano, le miraba la cara yo a Alfonso y ya tengo más arrugas yo que él. Sí, tremendo físico. Imagínense, esos ya están viviendo extras realmente. Pero bíblicamente, generalmente son 70 a 80 años. Por eso, cuando usted llega a los 70, ahí es donde debe celebrar. Ahí sí hagamos fiestas, reventemos piñatas y, hermano, de todo. Yo cuando llegue a los 70 vamos a hacer una fiesta de seguro, hermano. Porque decir gracias al Señor, llegué a los 70. Me falta mucho, pero por lo menos ya estoy planificando de que voy a llegar ahí, hermano. Pero lo que le trato de decir es que esa es la fecha que se debe realmente celebrar. Pero note, aquí se menciona que el ser humano tiene una edad aprovechada de 70 años y otros Dios les permite llegar a los 80 años. En eso se compone una generación. Entonces, si nosotros notamos, el hombre tiene una edad promedio de 70 a 80 años. Por eso, de acuerdo a la Biblia, una generación está compuesta, repito, de 70 a 80 años. Así está compuesta una generación en los términos bíblicos. ¿Ok? Lo sorprendente que yo estudiaba es que los científicos más destacados del mundo concuerdan que el promedio de vida de una persona es entre 70 y 80 años. Fíjese. Hasta para la ciencia una generación es de 70 a 80 años. Y eso nos pone realmente a nosotros, hermanos, a ver más detalladamente lo que está sucediendo. Ahora, si nosotros estamos viviendo, comprobado, un porcentaje del 80%, escuche por favor el número. Nosotros como seres humanos en el mundo, estamos viviendo un porcentaje del 80% de profecías cumplidas en nuestro tiempo, en nuestra era, de lo que dice Mateo 24. Entonces hay muchas probabilidades de que seamos nosotros la última generación. Repito, hay muchas probabilidades que nosotros seamos la última generación. Ya le voy a decir por qué. Porque Mateo 24, capítulo 24, póngame atención porque es muy importante que vaya tomando los puntos claves que le estoy dando. Porque no estoy sentando de que porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Mateo capítulo 24 del 3 al 8 dice así, para que usted comprenda lo que le trato de transmitir. Y él, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal, oiga, de tu venida? Mira, ahí una palabra importante. Y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, ni le respondió, solo dijo: mirad que nadie os engañe. Porque antes de que todo lo que le voy a decir o lo que dice la palabra, viene una proliferación de engaño tremendo al mundo. O sea, ahora más que nunca estamos viviendo el engaño terrible de religiones de toda clase, tipo, sectas,
Hoy, hermano, está más plagado de sectas, de espiritismo, de hechicería en las radios que de la verdadera palabra de Dios. Hoy podemos ver, usted enciende la radio y le están leyendo la mano desde la radio. ¿Me entiende? Saber cómo lo hacen, porque no se puede hacer, pero ellos lo hacen de esa manera. Ahora, si usted nota, sigue diciendo el Señor: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ya lo hemos visto en historia. Muchos se han proclamado Cristos y hemos visto, hermano, asesinatos. Hemos visto un montón de que se han llamado Cristo y han matado a su propio pueblo, los han envenenado. Y así, Jim Jones, el de Waco, Texas, otro japonés o chino, no sé por dónde se levantó, y bueno, y un montón de cosas raras. Y dice, versículo 6, y habréis de oír de guerras, que lo hemos oído, y de rumores de guerra, estamos oyéndola. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario, lo que estamos viendo hoy, que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Oiga eso. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. ¿Oyó bien? Capítulo 21, para que le cierre bien. Versículo 25, Lucas 21, 25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido de las olas. Oiga, el mar jugando un papel muy importante en el último tiempo. Lo hemos visto, el mar jugando un papel importante. Las estrellas, hemos visto las 4 lunas de sangre, lo que pasó, hermano, hace poco, las alineaciones planetarias, etcétera, está aquí. También dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Oyó? Y entonces verán al Hijo del Hombre, etcétera, ¿no? Y después habla allí y sigue el Señor hablando en el versículo 34. Dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente, de repente, sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Quiere decir que un momento usted va a estar de pie delante del Hijo del Hombre. Se va a manifestar. Faneró, se va a manifestar. Parusía, se va a dejar ver en una de sus venidas. O sea, antes del arrebatamiento. Pero si usted nota, esto es así porque el verdadero dolor del nacimiento, de los juicios totales, será en la gran tribulación. Ahora estamos viendo principio de dolores, es decir, como la mujer que va a alumbrar, dice, así como la mujer de parto. Pero todavía no es el verdadero dolor. El verdadero dolor es cuando vengan los juicios totales, pero eso va a ser en la gran tribulación y en la tribulación. Allí es donde nace, por decir así en la figura, nace el bebé, el juicio total. Entonces ahora nosotros vamos a ver todo lo que estamos viendo actualmente. Lo tremendo es que abiertamente estamos viviendo este cumplimiento profético cada día. Si usted conoce un poco de la Biblia y conoce estos eventos proféticos, hermano, es tremendo porque todo lo que está sucediendo está relacionado con la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿será que nosotros somos la última generación? Y si lo somos, ahí viene otra pregunta. ¿Cuándo empezó? Porque nos interesa cuándo empezó. Mire, la mayoría de escatólogos estudiosos coinciden en que Israel es la nación a la que Jesús se refería como la higuera. Cuando el Señor dijo en Mateo 24, volvamos ahí,
Mateo 24, versículo 33, dice así, para que entienda, porque ahí está todo, capítulo 24 es tremendo. 32 al 33. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, dos acontecimientos podemos ver ahí, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, la que le he mencionado, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Notó, si Israel es la higuera, Israel marcaría el inicio de la generación bíblica. Es decir, nosotros tendremos que estar viendo al Medio Oriente, a qué es lo que le pasa a Israel. Y hoy Israel es la piedra para todo el mundo. Hoy Israel es el clavo más grande para todo el mundo. Y Israel es una de las naciones del Medio Oriente que es el promotor de la democracia. Por eso es que de la democracia es que va a salir el anticristo. Porque uno de los países que realmente vive la democracia son ellos. Ellos tienen el ejército más poderoso, hermano, no solamente en hacer guerra en bélica, sino que es el ejército más disciplinado del mundo. Y todo lo que usted tiene de tecnología fue hecho por un judío. El WhatsApp fue hecho por un judío, el Facebook y todo lo que usted conoce de tecnología es un judío que se lo inventó. Incluso es el único país que ha metido una cápsula chiquita con una cámara para estudiar el cuerpo humano, que el hombre se la toma y va a esa cápsula por todo sin dañarle ninguno de sus organismos. Imagínense, hermano. Ellos son los primeros en todo lo que se relaciona a descubrimientos tecnológicos. Y es el que menos quiere provocar guerras, pero todos quieren eliminarlo. Por eso, porque la Biblia ha descrito exclusivamente que va a ser así en el final de los tiempos. No es algo que se lo inventó el hombre, sino que es algo que es inducido por la palabra profética de Dios para que se cumpla todo lo que estamos viendo con nuestros ojos. Es algo inducido, es decir, aunque usted ore, zapatee, diga lo que quiera decir, lo que dice la palabra profética se tiene que cumplir, truene y llueve y relampaguee, porque estamos por irnos. ¿Me explico? Entonces, mire pues qué tremendo esto. Si Israel es la higuera, entonces Israel marcaría el inicio de la generación bíblica. Lo tremendo es que si analizamos varios versículos de la Biblia, aquellos que estudiamos la Biblia bastante, nos damos cuenta que efectivamente Israel es el único candidato a ser la higuera. No hay otro. Ahí en la Biblia lo registra. También podemos ver, y es muy bonito esto, podemos ver en la Biblia que la higuera como la vid son símbolos de liberación, símbolos de paz y símbolos de prosperidad cuando florecen. Y también eso es Israel cuando floreció. Lo impresionante es que Israel, y aquí viene un dato muy importante que debe tomar en cuenta, Israel la higuera floreció en 1948. El 14 de mayo de 1948. Fíjense, ahí fue que floreció Israel. Claro, reinició, y este detalle investigando me impactó, porque me encanta investigar todo lo que pasó en esa época, en esos primeros 10 años o 20 años. Si usted nota, usted sabe que Israel se reinició el 29 de noviembre de 1947, después de que Hitler matara, y este dato es muy importante, 6 millones de judíos.
Hitler mató 6 millones de judíos. Si usted ha visto la historia, es terrible. Yo la he visto casi toda la historia, pasaje por pasaje, película por película, documento por documento. Una cosa impresionante, la verdad, una tristeza terrible que le cae a uno como hijo de Dios, ¿verdad? Porque él dijo de que él quería matar a todo lo que fuera judío, porque quería dar a conocer al mundo que la Biblia era mentira y que iba a deshacer ese pueblo para que nunca más de los jamases pudiera surgir. Y se dedicó, pero ferozmente. Lógicamente nosotros podemos verlo, y con todo respeto lo voy a decir, podemos verlo que hubo una intención diabólica, que de seguro en cierta manera lo hubo, pero si nos elevamos un poco más a los tratos de Dios con su pueblo, aquellos que escucharon que Dios primero quebranta a veces para que nos humillemos, para botar el orgullo, para botar un montón de cosas, van a entenderlo mejor. Y si no, pues compra el CD, ahí está, por qué Dios quebranta. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor en una época antiguo testamentaria levantó a Faraón, ¿se acuerda? Que oprimía al pueblo, que hermano, era terrible, más carga le ponía y era como que, ay, Señor, él diría, pues tú nos quieres liberar y me estás apaleando para liberarme, ¿cómo es eso? ¿Entiende? Es algo ridículo para el mundo, pero para aquellos que estudiamos la palabra, mire, yo creo, por la palabra profética, que ese fue un juicio permitido por Dios. ¿Por qué? Aquí voy a la palabra. Porque el pueblo unánimemente, cuando Pilato le dijo, yo no hallo ninguna gravedad en Jesús. ¿A quién queréis que os soltéis? ¿A este malvado o a Jesús? O a Jesús. El pueblo entero unánimemente dijo, crucifíquenle a Jesús. Todo el pueblo, pero lo más impactante no es que el pueblo haya dicho eso. El descubrimiento que yo encontré a la luz de la Biblia fue impresionante y que lo hemos descubierto hace muchos años atrás. Que todo el pueblo en ese instante, en ese momento, dijo estas palabras. Quiero que vaya usted conmigo porque esto es muy importante que lo sepa usted para que entienda lo que le estoy diciendo. Capítulo 27, versículo 25. Después que le relaté lo que le estoy diciendo, dice, y respondiendo todo el pueblo, oiga eso, respondiendo todo el pueblo dijo, después que estaban diciendo crucifíquenle, dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos en el futuro. ¿Oyó eso? Caiga su sangre de ese justo que estamos crucificando, que caiga sobre nosotros y que luego caiga sobre nuestros hijos. Y realmente cayó la sangre en el holocausto cuando Hitler mató a 6 millones de judíos. Allí se estaba cumpliendo esa profecía porque el pueblo mismo habló, y lo que digas con tus labios, eso recibiréis. ¿Oyó bien? Esto es tremendo, esto es una revelación impresionante. Si usted al menos si usted la capta en los, usted tiene que captarla en los diseños de Dios. O sea, es decir, nosotros estamos traspasados a otro reino, de las tinieblas al reino de la luz. Nadie va a entender lo que estoy diciendo, pero todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Israel es llamado conforme a su propósito. No hay ninguna hoja que se caiga si Dios no lo permite. Usted quiere decir que hay una permisión de Dios. ¿Por qué? Porque el ajedrez de Dios, las piezas de Él las tiene que mover en el mundo para que encaje su palabra profética. Lo tremendo es que
como Israel es su pueblo, el 29 de noviembre, escuche bien esa fecha, o búsquela si quiere, Israel se reinició en la tierra de ellos, y ahí, al reiniciarse, se cumple la profecía de Ezequiel. Recuerden que estoy hablando del reinicio, no cuando fue fundada, ya vamos a hablar de eso. Pero para que encaje bien la palabra profética es tremendo este dato. Se reinició el 29 de noviembre y mire lo que se cumplió ahí. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros, oiga eso, y los haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, ¿oyó? Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra. Wow. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. ¿Oyó? Este es un hecho tremendo, porque ahí en esa fecha es que empezó a reiniciarse. Por eso es que la pregunta, ¿estos huesos vivirán? Le preguntaba el profeta allí en el versículo 4. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra del Señor. Lo tremendo es que al reiniciarse, Dios dice que los iba a llevar a su tierra. Se plantan algunos judíos ahí, porque habían quedado como 600,000. Y lo sorprendente es que el 14 de mayo, que esta es una fecha clave, el 14 de mayo de 1948, después, escuche bien la suma, después de 2000 años de exilio, 2000 años de incertidumbre, 2000 años de no tener independencia y de no tener Estado. Israel no tenía 2000 años. Es imposible que una nación vuelva a recuperarse después de 2000 años. Para la ciencia, para el mundo, es imposible que una nación pueda volver otra vuelta si en un momento fue destruida completamente. Mire, la comunidad internacional de ese entonces resolvió crear una nación para el pueblo judío en ese año. Claro, esto Dios lo indujo para que su palabra profética se cumpliera. Recuerde que todo lo que sucede en el mundo, Dios lo induce. Incluso lo que pasa con las autoridades. No hay autoridad que no sea puesta por Dios, sea negativa o positiva. Dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, porque toda autoridad va a ir a hacer el plan que Él tiene diseñado. Esa autoridad no lo sabe, pero Dios a veces usa espíritus hasta de mentira para inducir, para que éste vaya a este punto, y cuando llegue a este punto la palabra profética se cumpla. Mire qué matemático. Es tremendo. Entonces, Dios indujo que, hermano querido, la comunidad internacional resolviera crear una nación. Ahora, mire qué dice la palabra. Nadie creía esto de los antepasados, ni siquiera científicos, hasta que llegó esta palabra tremenda que estaba escrita ahí, quizás alejada de las mentes, quizás alejada de incluso de muchos ministros de esa época, es decir, de antes de 1948. Mire cómo dice esta palabra tremenda que se cumplió en 1948 exactamente.
¿Quién ha oído? Isaías 66, 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? He dado a luz un país en un solo día. Oiga, nacerá una nación toda de una vez. Pues Sión apenas estuvo de parto, ¿verdad? Y dio a luz a sus hijos. Yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. ¿Oyó? Ala, hermano, esto para los que conocemos la Biblia es tremendo. Dele un aplauso y se lo va a dar al Señor. Dérselo. Lo veo ahí medio así, hermano. Note. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Ya va a ver por qué. Este es nuestro Dios dándonos a conocer su reloj. Su reloj, que es Israel. Eso es lo que está haciendo. Dándonos a conocer que hay un reloj que está marcando su tiempo. Por eso mirad la higuera. Mirad la higuera. Mirad Israel. Sus movimientos os van a ustedes que tienen mi Espíritu Santo. Sus movimientos los va a poner alerta a ustedes y les va a dar anuncios, avisos. ¿Me entiende? Lo tremendo es que la probabilidad de inicio de la última generación empezó en 1948. La mayoría de escatólogos, estudiosos de la palabra, concuerdan, y yo también concuerdo en eso. Pero note usted que esto quiere decir que en mayo, que ya viene mayo, no, estamos en mayo, en mayo 14 del 2018, ahora, se cumple una generación en Israel en términos bíblicos. Ahí se cumple la generación. Va a haber un fiestón impresionante en Israel. Ya, incluso ya lo están celebrando, porque ellos empiezan a celebrar antes. El 18 del mes pasado empezaron a celebrar los 70 años hasta que llegue, hermano, el día justo que ellos han denominado como el día especial, que es el 14 de mayo, ahora que viene, del 2018. Entonces esto quiere decir que ese día va a ser tremendo allá en Israel. Ahora, el Señor dijo estas palabras, repito, esto es para ubicarlo, esto es muy importante lo que estoy hablando. Por eso me tomé este día, quería agarrarlos a todos juntos acá. Mateo 24, versículo 34 al 35. Oiga lo que dice. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que Dios no nos está mintiendo. O sea, que alguien diga, mi palabra no va a pasar. No quiero que la tengan a menos. No quiero que la tengan a menos. Aunque yo pare el reloj, no quiero que tengan a menos eso. Porque recuerden que hay grupos de salvos, que ya lo vamos a explicar quizás un poquito más allá, porque va a ser muy tarde. Hay salvos de las naciones, salvos de Israel, salvos del reino, salvos del cuerpo, la iglesia de Cristo, que es la mera, que es otra entidad totalmente diferente. Pero bueno, más adelante quizás le digo un poquito de eso, porque me interesa lo que le voy a decir. Ahora, aclaro, la pregunta es, ¿cómo sabemos que esta es la generación final? Mire, primero debemos de analizar el resto del contexto que Jesús explicó en Mateo 24, que es lo que le dije, ¿verdad? Terremotos, tsunamis, la luna, las estrellas, el terrorismo internacional, porque dice la Biblia que habla terrores. Terror es una palabra que es igual a terrorismo. Todo eso lo estamos viendo y en gran escala lo hemos visto. Entonces, de acuerdo a Jesús, la generación que fuera testigo de terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras, terrorismo, tsunami,
todo, que viera los acontecimientos que han sucedido en las estrellas, que es algo extraordinario, hermano, y que muchos hasta le pusieron el fin del mundo ahí, también se equivocaron, porque todo eso tenía que suceder. Y aquellos que vieran a la higuera florecer, que es Israel, esa sería la última generación. Por eso cuando usted vaya y estudie quiénes son los israelitas, Dios mío, hermano, ellos han hecho florecer al mundo de gran manera. También aquí en Mateo 24, es muy importante que lo leamos también, 24, 37 al 39, dice así: porque como en los días de Noé, oiga, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y vendiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta que el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron, esa palabra es clave, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y escucha esta palabra: y así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Oyó eso usted? Esto quiere decir que la venida del Señor sorpresivamente, porque va a ser sorpresa. Recuerden, esto es muy importante. Para el arrebatamiento es una sorpresa. La segunda venida no. Que son dos venidas. Porque usted tiene que entender eso. Si no lo entiende, también puede comprar el CD, El Arrebatamiento, que ya hablamos de eso, para que comprenda cómo es que se aplican las dos venidas. Que muchos la unen y por esa razón todo lo aplican a la gran tribulación. Pero note usted, esto quiere decir que la venida del Señor sorpresivamente será durante los días similares que vivió Noé. Mire, Noé era el siervo ridículo de la ciudad, si usted lo estudia, al que la gente se burlaba por lo que profetizaba, por lo que decía. Aparte, ni público tenía. Los únicos que tenía eran sus hijos nada más, 7 y él, y las nueras que estaban ahí. A ellos se reunía y les predicaba y les decía: ¿y qué te dijo, papá? El Señor me dijo que en 40 días va a pasar esto. Sí. Y ver los hijos medio atravesados: vamos a tener que hacer un arca. Y empezaron a hacer un arca, hermano. Y la gente se burlaba. Decía: no es tan loco. Si nunca ha llovido desde el Génesis 1 hasta Noé, capítulo 6 y 7, nunca había llovido. Caía rocío nada más, y era lo que hacía que las plantas produjeran. Pero nunca había llovido. Entonces era ridículo que decía que venía una gran tormenta. Como hoy es ridículo que digamos que va a caer fuego del cielo allá en la tribulación. Pero lógico, ahí ya no vamos a estar nosotros. Pero es ridículo que estemos diciendo que el Señor va a arrebatar a su pueblo. ¿Me explico? Primero, o sea, es decir, a un grupo, al grupo selecto que se le llama la novia de Cristo, que son cristianos especiales. Pero no significa que este tipo de cristianos no pueda ser usted ni yo. Cuando digo que son cristianos especiales es porque están enamorados del Señor, aman al Señor, es decir, están pendientes del Señor, están enfermos de amor, quieren que Dios los está atendiendo siempre. Son aquellos que están pilas, pues, que anhelan estar pilas y decir: no, Señor, me meto con todo. Y son aquellos que están despertando hoy, pródigos que están despertando hoy, que están llegando a la iglesia porque Dios les está hablando, y decir: no, arreglémonos porque esto está caliente. Y Dios los está llamando, los está enamorando. Es decir: hijo, mira, te estoy hablando de esta manera, te estoy hablando de otra manera, haceme caso, porque el día de mañana no va a poder decir usted: a mí no me dijiste, Señor, pues esta mañana se lo estoy diciendo. Pero oiga esto, si usted nota aquí, esto quiere decir que la venida del Señor sorpresivamente será durante los días similares a los que vivió Noé. Noé, hermano, es tremendo cuando uno lo mira. Entonces había burla por lo que él profetizaba, pero también se casaban, dice, y se daban en casamiento. Claro, esto suena a matrimonios raros. ¿Por qué? ¿Porque no es malo casarse? ¿O qué es malo casarse? No.
No es malo casarse. Entonces, ¿por qué dice que se daban en matrimonio y se casaban? Deduzca cómo el mundo está hoy. Esos son tiempos proféticos. ¿Por qué? Porque la bestia, una de las bestias, va a traer una mujer sentada sobre él, matriarcado. Es decir, lo va a dirigir una mujer, pero no es una mujer cualquiera, sino que es la potestad. La potestad, la maldad es la que lo va a dirigir completamente para que cierre todo el canon que el Señor ha querido que cierre. Ahora, aparte, la gente estaba más preocupada por las cosas terrenales que por las advertencias del diluvio. Hoy la gente está más preocupada por tener mejor tecnología, y que no es malo. A mí me encantaría tener un cerebro para usar la tecnología, hermano, y que la podría tener si me dedicara a ello. Pero me estoy dedicando más a la palabra profética, y por eso es que necesita uno ayuda de los que saben, porque aquí tenemos gente que sabe, hermano, coco, y esa gente es clave dentro de la tecnología que está viniendo. Pero muchos están más preocupados por las cosas terrenales que las espirituales. Incluso, mire, estaban más, ahí en los días de Noé, estaban más entusiasmados por comer y beber y tener éxito que en la palabra profética. Estaba la gente más interesada en eso, y hoy más que nunca hay programas de todo tipo y que alejan a nuestros hijos de la palabra profética. Hermano, ¿no les suena parecido a lo que pasa hoy en día en nuestra generación? ¿No les suena parecido? Ahora, ¿qué pasará cuando termine la generación? Ahí viene el punto, que esto es lo que le quiero transmitir, hermano. ¿Qué pasará cuando termine la generación bíblica? Bueno, yo creo que aquí es donde debemos de tener prudencia, sabiduría. ¿Por qué? Porque solo al Padre le corresponde saber los tiempos que Él ha designado en su autoridad. Hechos 1:7. ¿Por qué le digo esto? Porque una generación, escuche bien, aquí esto es muy importante. Una generación es de 70 años, pero una completa es hasta 80 años. ¿Oyó bien? Pongan cuidado a eso. Una generación es de 70 años, pero una completa es de 80 años. Porque dice el Señor, 70 a 80 los más robustos. Note ese detalle, es muy interesante, hermano. O sea, si lo queremos ver así cronológicamente, es tremendo. O sea, por lo que está sucediendo. ¿Por qué le digo esto? Porque una generación es de 70 años, pero la completa de 80. Entonces, lo tremendo es que la última generación, según Mateo 24, contemplará las dos venidas. La venida del arrebatamiento, y el otro grupo, la venida de la segunda venida, que será en la gran tribulación, o en la tribulación y gran tribulación. Note que eso es muy importante entenderlo. Recuerde, para el arrebatamiento, para la venida del arrebatamiento, quienes van a escuchar la trompeta solo son la iglesia novia, la que se va a casar con Cristo. ¿Ok? Para la segunda venida, que está escrito en Mateo capítulo 24, nadie sabe la hora ni el día que va a suceder eso. Pero no es para el arrebatamiento, es para la segunda venida. La segunda venida nadie sabe, ni los ángeles del cielo. Pero el arrebatamiento es otro acontecimiento diferente, que también se usa para la palabra venida. Ahora, según lo que hemos estudiado, entonces hay una generación que no lo va a sorprender en la venida del arrebatamiento. Va a saber deducir los acontecimientos. ¿Y quién va a saberlo deducir? Exclusivamente el ministro.
El que le enseña a la iglesia. Aunque lógicamente, aunque yo le enseñe, si usted tiene los oídos en estupor, no va a entender lo que yo hablo. Pero sí aquellos que están a tono con el Espíritu Santo, sí van a entender lo que yo estoy diciendo. Porque quiero darle el hecho de los que van a estar en el arrebatamiento. O sea, los que van a saber, por lo menos van a saber en qué momento van a ser levantados. O la semana o el mes. Me atrevo a decir esto, ¿sabe por qué? Por lo que dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Rápidamente, ya voy a ir terminando. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 2 y 3. Dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Quiere decir que le quedan algunas cosas todavía, que estaban a punto de morir, pero llegaste hoy. Porque no he hallado completas tus obras delante de mí. O sea que de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido este día y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, si no estás alerta, vendré como ladrón. ¿Cómo? No que es el ladrón. No, vendré como. Y no sabrás y no sabréis a qué hora vendré sobre ti. Note que este grupo quiere decir que vas a ver. Si no velas, vendré como ladrón y no sabréis a qué hora vendré sobre ti. Los de la segunda venida no van a saber la hora ni el día. Pero este grupo nos está diciendo que sí. ¿Entiende eso? Pues si no lo entiende, le pongo otro nudo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Oyó? Vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de las tinieblas, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas, seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. ¿Oyó bien usted? Note usted, esto es tremendo lo que está aquí. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es estar alertas y seguir predicando y estudiando los tiempos como Daniel. Porque hasta Daniel le pasó. Daniel un día se fue a su aposento y se sentó frente a Jerusalén y dijo: voy a leer el profeta Jeremías. Y se fue y leyendo el profeta Jeremías, ¡ala Dios! Y empieza a ver los acontecimientos. ¡Hey, las noticias! Tráigame las noticias. Y ya llega, estoy parafraseando, ¿no? Llegan con las noticias. Daniel, está sucediendo esto y esto y esto. Y ahí Daniel se da cuenta que ese día era que se estaba cumpliendo la palabra profética. Y ahí dice que se tiró de rodillas y empezó, hermano, a arrepentirse y a pedir perdón sobre los pecados de los padres, de sus abuelos, de medio mundo, hermano. En ese momento, quiere decir que tarde o temprano los que no tienen noticias proféticas, cuando menos sientan, volaron un montón, hermano. Por eso es que Dios ha permitido que ahora se pueda oír de extraterrestres, de naves, se pueda oír de visitaciones de otros mundos. Y es tremendo. Dios lo permite. ¿Para qué? Para que cuando sea el arrebatamiento, se vaya Franklin Castellanos, y muchos lo están acá, digan: se lo llevaron los extraterrestres. Mira, se lo llevaron a ese loco vos. Vino una nave y se lo llevó. Así van a decirle al mundo, y así de otros países, Se llevaron a un montón de locos. Ya era tiempo que se fueran de Constitución. ¿Y qué? Si los llevó el Señor, hermano. Tremendo, mire. Esto es tremendo.
A nosotros nos corresponde eso. También debemos de estar alertas porque las cosas que ocurren en el mundo nos están ofreciendo un aviso inminente. El aviso es inminente. Por lo tanto, debemos de tener la Biblia en nuestras manos y leerla, porque la palabra profética es más segura, dice Pedro. Ahora, es más segura, dice Pedro, porque en ella el Espíritu Santo nos va a conducir al momento justo. Ahora, si no sería esta la última generación, aunque el porcentaje es muy elevado. El porcentaje es muy elevado porque tenemos 10 años más. Porque podemos deducir, yo deduzco nada más, pienso en voz alta. Tal vez Dios esperaría 10 años más hasta que se muera toda la generación, hasta que se muera, desde el que empezó hasta que se muera toda esa generación. Entonces hace el mover o el movimiento que Él lo va a hacer. Por lo tanto, debemos de tener la Biblia en nuestras manos. Ahora, si no sería esta la última generación, aunque el porcentaje es muy elevado, hay otra posibilidad, que esto lo va a hacer descansar a usted para que pueda predicar el Evangelio. Pero esta es una posibilidad que a mí se me vino a la cabeza. No es algo que yo el 90% me voy a la del 1948. Pero también no es malo pensar. No es malo. Hay otra posibilidad donde pudo haber arrancado esta última generación, que eso es lo que yo personalmente lo quiero dar a luz. Usted sabe que en 1967 Israel tuvo la guerra. En 1967, aquellos que tienen historia, Israel tuvo la guerra de los 6 días. Fue una guerra, cuando usted la estudia, impresionante, milagrosa. Nadie pensaba que Israel podría ganar esa guerra. Pero cuando tú estudias la guerra, empieza a haber acontecimientos en la guerra sobrenaturales. Los enemigos, hermano, Israel cuenta una historia que estaba por rendirse, buscando las banderas blancas para rendirse al enemigo, hermano. Y cuando ya estaban todas, porque ya estaban rodeados, y decía, ya, y de repente, espérese, dijo alguien, se oye un tumulto. Y levantaron la cabeza y empezaron a ver al enemigo que venía rindiéndose con sus banderas, hermano. Bajen las banderas ustedes, y agarraron a todos prisioneros, hermano. Porque los enemigos porque le preguntaron, ¿y por qué se rindieron? Porque vimos aviones de todo tipo en el cielo que venían a destruirnos y mejor nos rendimos. Y que cuando ellos dijeron, nosotros no vimos ningún avión, Dios les había mandado, hermano, así a aviones por todos lados, y les había mandado a los tanques de los tipos que venían, les mandó un nido de abejas para que se los comieran, y los soldados se salían de adentro, hermano, porque no aguantaban. Y todo el mundo se rindió. Y los israelitas, hermano, agarraron prisioneros, todo. Imagínese usted lo tremendo que yo, estudiando esa guerra también, muchos han visto esa victoria, una intención divina, porque se devolvieron tierras en ese año, se devolvieron tierras importantes para Israel. Es decir, ahí lo veo yo como que floreció en toda su totalidad. Esto es un pensamiento mío, por lo que he estudiado. ¿Por qué le digo esto? Porque durante la guerra esa, Israel recuperó el acceso al muro de los lamentos, el lugar más sagrado para el pueblo judío. Ahí lo recuperó. También Israel recuperó la Jerusalén antigua y tomó el dominio de todo el territorio del antiguo mando británico de Palestina. Ahí lo tomó todo. Aparte, en la guerra de los 6 días, es curioso esto, en la guerra de los 6 días cambió el mapa del Oriente Medio. Datos muy importantes. Es decir, ahí floreció completamente la higuera, Israel.
Y eso es lo que decía yo, que hay que ver esos detalles, ¿verdad? Porque si empezó ahí, que es menos probable, pero también es válido hablarlo. Si empezó ahí 1967 más 70, sería 2037. Y si fuera robusta hasta los 80, fuera 2047 que terminaría la generación, ¿verdad? Eso ya alienta a los más carnales, pero no se descuide por eso. Claro, sería muy largo. Yo lo miraba así, sería muy largo por lo que está sucediendo. Eso sería muy largo, por eso hay que estar atentos. Podemos estudiarlo todo. Fechas no hay que poner. Pero yo le doy estos datos por los números que hay, ¿verdad? Porque el Señor puede aparecer mañana en el arrebatamiento. Repito, solo el Padre le corresponde saber los tiempos y las épocas que Él ha fijado con su propia autoridad. Hechos 1:7. Por lo tanto, termino. Si el Señor le place que pasen más generaciones, a nosotros nos corresponde seguir predicando, seguir trabajando. Jóvenes, prepárense, estudien, porque Dios los quiere hallar preparándose, estudiando, haciendo negocios, siendo los mejores de la escuela, los mejores en el fútbol, los mejores en el rubro que le guste a usted. Sea el mejor, no pare eso. Porque no es bíblico decir, no, ahora dejen el estudio o dejen todo y métanse con el Señor. Y el Señor para la generación tenemos un montón de burros en el futuro. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces no, la Biblia dice, Lucas 19, dice así, versículo 13, y termino. Y llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo, negociad con todo esto hasta que regrese. Quiere decir que usted necesita seguirse preparando, seguir estudiando, haciendo sus negocios, embelleciendo su oficina, siguiendo trabajando, porque si no, no hubiéramos pintado todo esto. Dice, no, el Señor ya viene, ¿para qué pintar? ¿Para qué invertir? No. Estamos haciéndolo exclusivamente porque seguimos nosotros, porque a la final esto se va a quedar y nosotros nos vamos a ir para la gloria y la honra del Señor. Amén. Dele un aplauso. Entonces, termino. Se puede seguir haciendo todo esto mientras Jesús viene por su iglesia. Entonces debemos de seguir manteniendo nuestra lámpara encendida. Eso sí, mantenga su lámpara encendida, sabiendo que en cualquier momento vendrá el Señor y arrebata a su novia, la iglesia de Cristo, a la novia, no a la que le sacan del cuerpo, a la novia. Adán no se casó con su cuerpo, lo durmieron, y cuando estaba dormido, recuerde, no durmáis como los demás, porque hay una figura espiritual fuerte ahí. Al primer Adán le durmieron a su novia, a su esposa, al cuerpo, a su cuerpo pues. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y después le sacaron una costilla para que se casara con esa, no con su cuerpo. El cuerpo quedó dormido. Entonces, ¿a quién Dios le alumbra y le da alertas? A su novia. ¿A quién le dice primero uno que se va a casar? A la novia. Usted no le va a decir a los padres, mire, me voy a casar con su hija, y tu hija dice, yo no me quiero casar con vos, ¿verdad? Se dice a la novia. El Señor le está avisando a la novia. Y aquí hay muchos que son parte de la novia. Entonces quiere decir de que el Señor nos alerta para que despertemos. Pero cada uno de nosotros, cada quien amarra su paracaídas. Así es en el ejército de Dios también, como el ejército humano. Usted sabe que en el ejército humano no es permitido que otro te haga tu paracaídas. Tienes que hacerlo tú, porque es individual.
Porque si tú te caes y mueres, no le vas a echar la culpa al que te lo hizo. Entonces, en este ámbito espiritual es lo mismo. Tú amarras tu propio paracaídas. Si quieres amarrarlo bien, ahí está el Señor, su gracia, su amor. Si no, es problema tuyo. Nadie te va a empujar a eso. Pero Dios tiene planes grandes para ustedes y para mí. Por eso he permitido este mensaje hoy, para que despertemos y veamos la luz que el Señor tiene en este día para usted. Cerramos nuestros ojos y después seguimos celebrando. Quiero que cierre sus ojos un momento y póngase de pie si quiere un ratito, para que se estire un momentito. Gloria a Dios. Mira, Padre, en este día tan especial, este día que nos has permitido reunir a tus hijos, Señor, que has permitido que vengan aquellos que amas, porque tú los has inducido, Señor. Tú lo has permitido que estén acá para que oigan esta palabra profética de parte tuya. Yo te pido que te glorifiques. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús alumbre su entendimiento, Señor, y que puedan ver la luz que tú les estás mostrando hoy, para que puedan, Señor, reaccionar delante de tu presencia. Porque tú nos amas, nos hablas de esa manera, Señor, y nos haces a nosotros los ministros estudiar los tiempos que vivimos para darlos a conocer. Gracias, Señor, te damos, porque para ti es la gloria, la honra y la alabanza. Y te pido que te glorifiques incluso en aquellos que nos están viendo ahí por este canal de YouTube, Señor, que puedan ver, estudiar a la luz de tu palabra lo que estamos hablando en este día, Señor. Sabemos que las probabilidades son grandes y que muy poco quizás nos quedará en tu tiempo, porque tú manejas los tiempos. Tú sabes cuándo darás el zarpazo, como en los días de Noé, que estaba soleado, quizás el mundo burlándose de aquel personaje, cuando de repente se oscurecieron los cielos y vino aquella lluvia y los agarró sorpresivamente, Señor. Padre, ten misericordia de nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos alumbre, que tinieblas que hay puedan irse de nuestro entendimiento, para que podamos vislumbrar, Señor, los tiempos y podamos ver que el verano se acerca, Señor. La bendición, tus acontecimientos más gloriosos para la iglesia se acercan. Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte en la vida de tus hijos, de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros líderes, de aquellos que te aman, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Y a ti, en esta fiesta que nos permitiste estar ahora, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Y a ti, mi amado Espíritu Santo, te damos un aplauso grande y poderoso. Dérselo fuerte. Gracias. Gracias. Gloria a Dios.